SER Podcast. Hora 25 de los negocios, con Aimar Bretos y Jordi Fábrega. Hoy en Hora 25 de los negocios hablaremos con todo un premio Nobel de Economía sobre bienestar, sobre democracia, sobre tecnología, sobre inteligencia artificial. Es Daron Acemoglu, galardonado el año 2024, es profesor también del MIT y es uno de los economistas teóricos más prestigiosos que ha analizado el impacto que el avance de la tecnología y de la inteligencia artificial tiene sobre el bienestar de las sociedades y también, por tanto, sobre las democracias. Acemoglu nos acompaña hoy en Vigo, en Galicia, donde nos hemos venido en la segunda edición del Vigo Global Summit. Él ha venido aquí para defender las ventajas que puede tener una inteligencia artificial bien regulada, bien desarrollada, bien controlada y pensada para el bienestar de los ciudadanos y de los trabajadores y no pensada por y para que las grandes compañías aumenten su negocio. Hoy, Hora 25 de los negocios, especial desde Vigo, con todo un premio Nobel con nosotros. The early adoption of artificial intelligence, cloud computing, as well as robotics and other associated advanced technologies. And there's a huge gap between large corporations and small ones. Uno de los gurús que ha compartido sus reflexiones aquí en Vigo es un premio Nobel de Economía, el de 2024, profesor del MIT, uno de los teóricos económicos más reconocidos de los últimos años. Hoy está con nosotros Daron Acemoglu. Thank you for being here with us. Thank you. Le pregunto enseguida por la inteligencia artificial, pero déjeme primero que le cuestione por su diagnóstico de la situación económica actual. ¿Usted es de los que es optimista con el devenir de la economía o de los que cree que estamos en un mundo que no va precisamente a mejor? Creo que vivimos en un momento bastante peligroso en este sentido. El futuro de la economía está completamente ligado al futuro de la democracia, y la democracia está amenazada como nunca antes desde la década de 1930. Vemos que la democracia cada vez tiene menos apoyo y que las instituciones democráticas están fallando. Y eso también tiene efectos macroeconómicos, por supuesto, como pueden ser los aranceles de Estados Unidos. Eso es consecuencia del debilitamiento de las instituciones democráticas. Entonces, en respuesta a tu pregunta, sí, estoy muy preocupado, pero creo que el futuro de la democracia puede ser brillante si tomamos las decisiones correctas. Usted ha venido aquí a Vigo a hablar, entre otras cosas, del papel que va a tener la inteligencia artificial en este futuro económico. Una inteligencia artificial que llega con muchas promesas de ser muy beneficiosa, pero que también está siendo recibida con recelos por parte de algunos sectores. ¿La inteligencia artificial llega para ayudarnos o también puede ser uno de los factores que le lleva a estar preocupado por cuál va a ser su impacto? Bueno, creo que la pregunta que deberíamos plantearnos es ¿qué tipo de inteligencia artificial nos ayudará? Siempre estamos con esta dicotomía. ¿Es la inteligencia artificial buena? ¿No es buena? ¿Es peligrosa? Creo que estamos ignorando que hay muchos tipos de inteligencia artificial. Puedes hacer muchas cosas con ella actualmente. Y mi punto de vista es que el camino que está tomando la IA generativa puede ser peligroso y puede llevarnos a mayores niveles de desigualdad. Creo que debemos insistir en mantener lo que realmente nos va a ayudar, que es la IA a favor de los trabajadores. No la que le sustituye, sino la que hace al trabajador más robusto, aumenta sus salarios y genera aumentos de empleo sólidos para los trabajadores. Ahora mismo, el tipo de inteligencia artificial que se está desarrollando, liderado por las grandes compañías tecnológicas, no es ese que usted defiende, no es el del enfoque a favor de los trabajadores. ¿Cómo se puede cambiar y conseguir tener un desarrollo de la inteligencia artificial más pensando en la sociedad y no tanto en la rentabilidad de estas grandes compañías? Creo que lo importante es que haya más competencia. Esto no va a venir de las grandes compañías tecnológicas, sino que lo que necesitamos es un programa en el que las nuevas tecnologías vayan a favor de la democracia, a favor de los trabajadores, que faciliten a la gente la participación en la política.
que no solo automaticen procesos, sino que ayuden a los trabajadores. Creo que ese tipo de tecnologías tienen que venir de nuevas compañías, por tanto, hay que dejar que florezcan. Y otra cosa muy importante de esto es la propiedad de los datos, que los datos de la ciudadanía no se extraigan y se acumulen sin recompensa. Tenemos que crear un modelo en el que se produzcan datos de alta calidad. Eso iría muy a favor de estos modelos que van a favor precisamente de los trabajadores. Usted ha planteado en la intervención una pregunta. ¿Sería bueno parar el desarrollo de la inteligencia artificial? Se la traslado. ¿Deberíamos pararla hasta tener clara la regulación para su desarrollo? No, creo que no es posible parar la inteligencia artificial y tampoco sería lo deseable, sino que más bien lo que debemos hacer es un cambio de dirección. La regulación que se utiliza para frenar el avance de ciertas tendencias puede ser deseable a veces, pero nuestro objetivo no debe ser poner fin a la inteligencia artificial. Creo que la investigación científica debe continuar y la expansión del conocimiento humano es beneficiosa siempre que la usemos correctamente. Por lo tanto, es fundamental construir las instituciones necesarias para su uso adecuado y es importante crear un entorno competitivo para que su desarrollo sea lo más positivo posible. La tecnología siempre ha llegado como una promesa de ser una herramienta para reducir desigualdades entre ricos y pobres, aunque luego no siempre ha sido así. Con la inteligencia artificial ¿hay margen para que nos ayude a reducir las desigualdades entre los que más tienen y los que menos tienen? No, lo que quiero decir es que, como he indicado, eso no es una característica de la tecnología en sí, es más bien una característica de cómo desarrollamos la tecnología, de cómo la usamos. Ahora mismo está muy claro que va a aumentar la desigualdad, está haciendo que algunas de las personas más ricas sean aún más ricas, ha creado las empresas más grandes de la humanidad jamás vistas. Pero sí, si logramos desarrollarla en una dirección que favorezca a los trabajadores, existe cierta posibilidad de reducir o al menos limitar la desigualdad y de garantizar el crecimiento de los salarios, lo cual es muy importante para que la población se beneficie del crecimiento económico. Sobre el papel de Estados Unidos y el intento de controlar este desarrollo de la inteligencia artificial, ¿hasta qué punto la administración Trump está, en su modo de ver, trabajando para que las grandes compañías puedan ser las que dirijan ese desarrollo de la inteligencia artificial? Creo que con la administración Trump estamos volviendo atrás. Ahora mismo Estados Unidos se encuentra en una carrera contra China. Donald Trump no es que quiera que el país controle, sino controlarlas él mismo como brazo del gobierno de Estados Unidos, o incluso porque esto es bueno para su propio enriquecimiento. Y esto es lo que le da más ansias de control. Es lo mismo que pasa con las criptomonedas. Trump está interesado en las criptomonedas porque le hacen más rico a él y sus compinches hacen dinero con ellas. Es una situación muy inestable y peligrosa. Dos preguntas para terminar. La primera, como estadounidense residente y como economista, ¿cómo valora el primer año de este segundo mandato de Donald Trump en la Casa Blanca y las decisiones que ha tomado en el ámbito económico? I think it's been terrible for democracy. It's been a very radical attack on democratic institutions and centralizing power. Me parece que es terrible para la democracia. Es un ataque radical a las instituciones democráticas. Ha habido una centralización del poder en manos del Ejecutivo y en sí mismo, destruyendo muchas normas que son esenciales para fortalecer la participación de la sociedad civil. Creo que los próximos 3 años van a ser muy difíciles y una amenaza real para la democracia de Estados Unidos. I think the next 3 years are going to be very difficult and they're a real threat to US democracy. ¿Y para el resto del mundo? ¿Qué impacto está teniendo, en su opinión, la administración Trump? I think the biggest threat for the rest of the world is also from US democracy. If US democracy collapses, that will put authoritarian
movements. Si la administración de Estados Unidos está cada vez más entrelazada y si la democracia estadounidense colapsase, los regímenes autoritarios tendrían un espejo en el que mirarse, por lo tanto, ascenderían. Creo que el tema de los aranceles es secundario, porque tienen efectos económicos negativos, en este caso en Europa, sin precedentes, pero pueden ser corregidos por la siguiente administración. Pero incluso los aranceles son un instrumento en las manos de Trump para centralizar su poder. Pero la base del problema es la democracia de Estados Unidos y sus instituciones. So it's really the nexus of the problem is US democracy and US institutions. La última pregunta. No puedo dejar de preguntarle por España. ¿Cómo se ve desde fuera la situación económica actual de España? I think Spain has the same problem as the rest of Europe. Productivity needs to improve. I think competition needs to increase, and I think the strength is not in digital technologies. España está en la misma situación que el resto de la Unión Europea. Tiene que aumentar su productividad y tiene que aumentar su competitividad. No significa que España tenga que ser el centro de la innovación digital, pero la Unión Europea sí necesita una nueva estrategia de innovación ambiciosa en el ámbito digital y debe aprovechar estas tecnologías en otros sectores, desde la construcción naval hasta el transporte marítimo y la pesca. Creo que es necesario mejorar la productividad en estos sectores. So that productivity in these sectors and services are higher. Pues Daron Acemoglu, profesor del MIT, Premio Nobel de Economía de 2024. Muchísimas gracias por acompañarnos. Thank you so much. Quien ha traído aquí a Vigo, a este prestigioso Premio Nobel de Economía, entre otros participantes a este Global Vigo Summit, es el Consorcio de la Zona Franca de Vigo. Su delegado es David Regades. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo se siente ante tanto experto, tanto gurú económico? ¿Se aprende de ellos? Se aprende y yo creo que se llegan a certezas, ¿no? La de este año, la de esta segunda edición del Vigo Global Summit, pues aún tenemos que analizarlo y estudiarlo, pero yo me acuerdo que en vuestra radio hace 2 años, cuando estuvo Krugman con nosotros, Krugman había dicho, ¿no? Aún no había llegado Trump al poder y había dicho, no os preocupéis de la inflación. Era un momento que estábamos todos alarmados con la inflación, todos los medios decían que era el cáncer de la economía, que había que controlarlo porque iba a destruir empleo, y en aquel momento, hace 2 años, ya nos dijo, no os preocupéis del problema de la inflación, se va a controlar, los estados lo van a controlar, preocuparos de los populismos y preocuparos del cambio climático. Por suerte, tenía razón en la parte de la inflación, se controló y la economía está estable y generando empleo, y en España de una forma muy especial, pero también acertó en la parte negativa, ¿no? Trump llega al gobierno, es decir, populismo, peligro, y vimos como los populismos pues nos llevaron a 2 guerras en el mundo, una en Oriente Próximo y otra en Europa, y el cambio climático, ¿no? Esa segunda alarma que nos ponía, pues el año pasado con la Dana en Valencia, y este año los incendios forestales derivados del cambio climático que aquí arrasaron Galicia, ¿no? Hemos escuchado las perspectivas sobre inteligencia artificial que nos trasladaba ahora este Premio Nobel de Economía que ha hecho una conferencia bastante brillante en este Auditorio Mar de Vigo. Pero más allá de lo que nos pueda venir en el futuro con inteligencia artificial, hay una realidad que tenemos ya ahora y con la que también hemos hablado con él, que son los aranceles, la reconfiguración del mundo a nivel comercial. Ustedes que están aquí, en una zona franca, en una ciudad donde hay muchas empresas que exportan y que están vendiendo fuera, ¿cómo lo ven? ¿Cómo ven que les está afectando estos aranceles, este nuevo mapa comercial a la zona franca y a las empresas que trabajan con ella? Bueno, estos nuevos aranceles de momento no están afectando directamente ni sobre la economía de nuestra ciudad, del área de Vigo, ni sobre la economía de España, ¿no? Y vemos que en Europa también la influencia es muy menor, ¿no? Sí que es verdad que estamos en un dilema, y se habló durante estas 2 jornadas de que hablamos de un mundo global, un comercio global, una sociedad global, y por otro lado que todos los países y Europa de forma especial decimos que tenemos que ser soberanos, ¿no? Sí. Que tenemos que tener menos dependencia. Al principio lo decíamos hace 2-3 años de China, de Asia, y ahora ya estamos diciéndolo, ¿no? De China, pero también de Estados Unidos, ¿no? Armamentísticamente, en defensa, en industria, en tecnología. Bueno, pues yo creo que tenemos que ser capaces de convivir, pero que tenemos que tener todos claro que el mundo va a seguir siendo un mundo global y la economía y el comercio va a seguir siendo global.
Esta es la segunda edición del Vigo Global Summit. Para la tercera, ¿cómo se van a superar? Bueno, todo esto empezó el 75 aniversario, cuando la Zona Franca cumplía 75 años, y si la hacemos cada 2 años, la próxima nos va a tocar cuando cumplamos 80 años, ¿no? Con lo cual hay que seguir haciendo esfuerzos. Es verdad que esta segunda edición, ha superado con creces a la primera, ha sido un auténtico éxito. Las reflexiones que se hicieron durante estas 2 jornadas, yo creo que a todos nos han hecho no solo reflexionar, ¿no? Sino llegar a conclusiones que nos van a ayudar, ¿no? A la toma de decisiones futuras. Nosotros en estos momentos estamos con un reto tecnológico muy importante. En nuestra zona franca se fabrican satélites. En nuestra zona franca estamos haciendo una de las 3 fábricas de semiconductores fotónicos que se está haciendo en Europa, con una tecnología, un nuevo sector industrial que va a ayudar. El socio estratégico de ese proyecto, el socio industrial, es Indra, que lo va a utilizar, ese semiconductor, ese chip fotónico, para los radares que utilizan los aeropuertos y para temas de seguridad. Después estamos haciendo una apuesta, ¿no? por la tecnología, por los centros tecnológicos, y ya no solo tenemos centros tecnológicos en nuestro entorno público, sino que también tenemos centros tecnológicos privados, ¿no? Vinculados a Stellantis, pero también vinculados a Volkswagen. Volkswagen tiene un centro tecnológico privado en nuestra área, en nuestra zona franca, y también estamos construyendo un centro tecnológico para seguridad y drones de Indra, que aspira a tener más de 400 ingenieros e ingenieras en este espacio, en la zona franca de Vigo. Pues David Regades, gracias por invitarnos a estar aquí, a acompañarles en este Global Vigo Summit. Felicidades por la organización, por cómo ha ido todas estas 2 jornadas de cumbre, y nos vemos en 2 años. No, gracias a vosotros, estáis invitados para dentro de 2 años, y también durante estas 2 jornadas hablamos de los fake news y la importancia de los medios de comunicación como la SER, que al final son también la luz en este ruido todo que hay en el mundo de la comunicación. Para esto también nos daría para unas jornadas enteras. Muchísimas gracias. Es el delegado del Consorcio de la Zona Franca de Vigo, organizador de este foro en el que, entre otros expertos, ha participado el Premio Nobel de Economía Daron Acemoglu, con el que hemos hablado en este Hora 25 de los negocios. Hora 25 de los negocios. Cadena SER. Pues nosotros lo vamos a dejar de momento aquí desde Vigo, pero hay más noticias que nos ha dejado este jueves. Pablo Anzola, buenas noches. ¿Qué tal, Jordi? Buenas noches. Sí, y buena parte de los focos están hoy en Estados Unidos. Allí se reabre por fin la administración, vuelve a funcionar con un impacto en las bolsas que ahora veremos. Y aquí en Casa el Día deja el sector bancario como protagonista. Volvemos a presentar resultados trimestrales y volvemos fuertes, con resultados sólidos y cumpliendo las previsiones que habíamos anunciado. El beneficio neto de los... Es el consejero delegado del Sabadell, César González Bueno. La entidad bate récords de beneficios en los 9 primeros meses del año. Ha ganado 1.390 millones de euros, un 7% más. Adela Molina, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sabadell ha sido el último banco en presentar resultados, pero las cuentas del sector vuelven a dejar cifras estratosféricas. 25.000 millones hasta septiembre, Adela. Son 91 millones de euros en beneficios cada día. Sí, con el Sabadell ya tenemos la fotografía completa y vuelve a ser de récord. Los 6 principales bancos han ganado hasta septiembre 25.471 millones de euros. Eso supone que estos bancos han ganado en 9 meses más de lo que gastó España en prestaciones por desempleo durante todo el año 2024. Y eso, pese a que la bajada de tipos de interés ha reducido sus ingresos por esa vía un 2%. Lo han compensado con los ingresos por comisiones, que han subido un 4,4%. Casi 25.500 millones de euros. Esta es una de las patas económicas del día. La otra viene, lo estábamos contando, desde Washington. And it's an honor now to sign this incredible bill and get our country working again. Thank you. Donde se ha levantado el cierre de gobierno más largo de la historia de Estados Unidos, el motor público del país vuelve a funcionar después de 6 semanas. Esta reapertura, que ha dado alas a las bolsas en los últimos días, hoy vuelve a hacerlas tambalear por temor a que los grandes indicadores económicos que están pendientes de publicar finalmente no vean la luz. Casi un 2% está cayendo hasta ahora el Nasdaq, un 1,5% el Standard & Poor's, y aquí en casa el IBEX 35 también se ha quedado finalmente en rojo. Adela. Sí, rompe la racha alcista, aunque por poco. El IBEX se ha dejado
bajado un 0,2% y se queda en los 16.577 puntos. Indra, con un 4%, ha liderado las subidas, mientras que el Sabadell, que como comentábamos hoy ha presentado resultados, ha caído un 5%. En el lado de las pérdidas también destaca Inditex, que se ha dejado un 1,8%. En el resto de Europa se repiten los números rojos. El DAX alemán ha cedido casi un 1,4%, París un 0,1% y Milán ha cerrado en plano. Joaquín Robles es analista de mercados de Banco BIG. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Joaquín, te pregunto primero por la banca. Hoy el Sabadell cae un 5% después de esas cuentas que hemos comentado, pero la subida de todos los bancos es meteórica estos últimos meses. ¿Hasta dónde va a llegar? Bueno, es difícil, ¿no? Es verdad que la subida acumulada este año es muy grande. Estamos hablando de entre un 60, ¿no?, y un 80% en la mayor parte de los bancos españoles. Unos resultados, como estabais comentando, de récord, ¿no? A pesar de la caída de los tipos de interés, esto también ha provocado, ¿no?, un mayor incentivo, ¿no?, por los préstamos, por lo que, bueno, los ingresos que obtienen por el margen financiero siguen creciendo y luego también los derivados por comisiones, ¿no? Los mercados están en récord y, bueno, pues todo ese capital gestionado también genera unos mayores ingresos por comisiones. Se espera, ¿no?, que sigan igual de sólidos durante los próximos meses, pero bueno, es verdad que el margen de subida ya cada vez es más limitado porque es difícil, ¿no?, seguir creciendo a este ritmo, sobre todo con este contexto de estabilización de los tipos de interés. Joaquín, tenemos a las bolsas en máximos. Hoy el Banco de España ha alertado de que esta fiebre por la IA puede estar alimentando una burbuja en las bolsas, y esta tarde también hemos conocido que Verizon en Estados Unidos va a despedir a 15.000 trabajadores precisamente por la automatización de los procesos. Es el mayor ajuste de toda su historia. ¿Se está apostando demasiado por la IA? Porque lo cierto es que sus consecuencias ya se están notando sobre el terreno. Bueno, yo creo que se lleva hablando durante las últimas semanas, ¿no?, de ese riesgo de burbuja. Yo creo que, bueno, al final una burbuja se sabe que estaba cuando pincha, ¿no? Yo creo que no tiene nada que ver con el 2000. Estas empresas, ¿no?, sobre todo las grandes tecnológicas, los resultados que están teniendo sí que están respaldados, ¿no?, por una tecnología que ya se está viendo su uso, ¿no?, y su impacto en muchos de los principales sectores. Luego son empresas, ¿no?, que tienen una valoración exigente, pero no son las valoraciones disparatadas, ¿no?, que había durante el año 2000. Y bueno, hay muchas maneras también para los inversores, ¿no?, de invertir a través de la IA. Se puede hacer a través de los principales gigantes tecnológicos, de esos 7 magníficos, que a lo mejor es verdad que han subido mucho, ¿no?, y tienen ese riesgo de concentración, o se puede hacer a través de otros sectores, ¿no?, como el de la construcción, como el de la energía, porque bueno, se está viendo también ese impulso, ¿no?, en todo lo relacionado con temas de centro de datos. O sea que bueno, a pesar de que haya cierto temor, ¿no?, a esa burbuja, todavía hay varias alternativas, ¿no?, a la hora de invertir. ¿Y en qué posición queda aquí la bolsa española? Porque con el peso de las turísticas, de las renovables que tenemos aquí en España, en el índice español, ¿nos libramos de la IA, Joaquín, o esto es un terremoto que va a afectar al final a todas las compañías? Bueno, yo creo que se van a ver afectadas y precisamente el no tener tanta exposición al sector tecnológico a lo mejor en el futuro hace que el IBEX 35 tenga un comportamiento un poco más limitado, ¿no? Ese peso que ha tenido la banca es verdad que le ha beneficiado durante estos últimos años, ¿no?, por las subidas de tipos, pero como comentaba al principio, cada vez vamos a ver cómo va a costar más, ¿no?, seguir registrando nuevos máximos, sobre todo en el caso de la banca. Pero bueno, como comentábamos, hay empresas, ¿no?, líderes en cuanto a construcción, como puede ser ACS, que ya desde hace tiempo, ¿no?, está jugando esa nueva tecnología de la IA, ¿no?, a través de centro de datos, o también varias, ¿no?, de las principales empresas energéticas, algunas de ellas ligadas, ¿no?, a las renovables, y que también pueden tener un buen impacto, ¿no?, con todo lo relacionado con la inteligencia artificial. Pues Joaquín Robles, analista de mercados de Banco BIG, gracias por estar esta noche aquí con nosotros. Un abrazo. Igualmente, muchas gracias. Pues así terminamos el día en el que ha pasado por los micrófonos de la SER el Premio Nobel de Economía, Daron Acemoglu. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.